Listo, chicos, ¿me pueden indicar si me escuchan y ven pantalla, porfa? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar un videíto que me parece les puede ayudar a entender el ciclo del carbono, ¿sí? Entonces lo voy a poner a reproducir y porfa me indican si escuchan sonido del video. El carbono es el pilar de la vida. De forma natural, existe un equilibrio en el intercambio continuo de carbono que se da entre los diferentes reservorios de nuestro planeta. Estos procesos se conocen como ciclo del carbono. En la Tierra existen 4 reservorios en los que se acumula el carbono, cada uno con una cantidad específica que se mide en gigatoneladas. La superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. Este gran ciclo de carbono se compone a su vez de 2 subciclos. Uno rápido, formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Y otro lento, a partir de los intercambios entre la atmósfera y las rocas sedimentarias. En el ciclo rápido, la biosfera terrestre, a través de las plantas, capta el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono gracias a la reacción de la fotosíntesis. Este carbono vegetal puede pasar a formar parte de otros seres vivos para después volver a convertirse en dióxido de carbono atmosférico debido al proceso de respiración que todos los seres vivos realizan. Cuando las plantas y animales mueren, esta materia orgánica muerta se deposita en el sustrato y es descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez respiran, liberando de nuevo carbono a la atmósfera. Otro proceso dentro del ciclo de carbono rápido es el intercambio entre la atmósfera y el océano. Una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono siguiendo varios procesos. Por un lado, la biosfera marina interacciona con ese dióxido de carbono disuelto de manera similar a la que la terrestre lo hace con el atmosférico, fijándolo a la materia vegetal a través de la fotosíntesis del fitoplancton, pasando a formar parte de otros organismos gracias a la cadena trófica y volviéndose a generar dióxido de carbono por medio de la respiración celular. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando diferentes moléculas de carbono inorgánico, ácido carbónico, iones de carbono e iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato pueden ser fijados por algunos organismos marinos para la formación de sus conchas de carbonato cálcico. Reacción en la que además se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Estas son las principales reacciones que definen el ciclo rápido de carbono. Pero existe otro intercambio mucho más lento, que se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Este flujo comienza con la lluvia. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio de las rocas hacia los ríos y de ahí al océano. Estos iones de calcio son los que usan los organismos marinos para formar sus conchas, como acabamos de ver. Cuando estos mueren, sus conchas caen al fondo marino, transformándose finalmente en rocas sedimentarias. Y el proceso contrario se da en la corteza y el manto terrestre.
Debido a las altas temperaturas, el carbonato cálcico de las rocas sedimentarias reacciona con otros elementos, produciendo dióxido de carbono que acaba filtrándose a la atmósfera a través de los volcanes y pozos de aguas termales. Otro proceso de este ciclo lento ocurre entre el carbono de la materia muerta terrestre u oceánica y las rocas sedimentarias. Cuando esta materia queda atrapada bajo otros sedimentos, en ausencia de oxígeno, se forman otros compuestos. Algunos de ellos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias, pero pueden darse procesos que generan lo que conocemos como combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, que quedan almacenados en el subsuelo. De forma natural, existen equilibrios entre los procesos de intercambio de carbono de cada reservorio, de manera que si se produce un exceso en uno de ellos, los otros tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, la mayor perturbación de este ciclo que se está produciendo en la actualidad se debe a la acción del hombre, y es a causa principalmente de dos procesos: la deforestación y la quema de combustibles fósiles. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono desde la Tierra hacia la atmósfera. De este exceso de carbono en la atmósfera, el 55% ha sido absorbido por las plantas terrestres y el océano. Con el tiempo, el resto también será absorbido para llegar a un nuevo equilibrio. Pero un 20% del carbono quedará atrapado en la atmósfera durante muchos miles de años. Por esta razón, la alteración del ciclo de carbono por parte del hombre está contribuyendo al cambio climático. Listo, chicos. ¿Sí escucharon? ¿Sí entendieron cómo es que se hace, cómo es que sucede más bien el ciclo del carbono? Por favor, háblenme que de verdad me estoy aburriendo. Profe, Chicos, yo tengo una pregunta. dime. Mm, La captación del carbono en la atmósfera produce, o sea, se puede producir como lluvia ácida. No, la lluvia ácida ya lo vamos a ver. La lluvia ácida se produce por el ciclo del azufre, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo que sucede con el ciclo del carbono, ¿sí? Ahí se hablaba que se hace disponible en la atmósfera y todo eso. Y pues hablaba que está habiendo un aumento de dióxido de carbono debido a la deforestación y a todos los combustibles, la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Entonces sucede lo mismo, por tanta producción en masa que estamos haciendo y tanta utilización de tantos productos o de tantos productos químicos, que entre ellos estará el azufre, ¿sí? Entonces el azufre se está poniendo, se está haciendo disponible de una manera gaseosa en la atmósfera a grandes cantidades, ¿sí? Y como es un químico de alguna manera, digámoslo, soluble, cuando se condensa el agua, entonces al condensarse va a manera soluble en el agua y por eso es que cae a manera de lluvia ácida, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver, vamos a continuar con el del oxígeno y de ahí sigue el del nitrógeno, fósforo y azufre. Acá en el del azufre vamos a ver cómo es que sucede el proceso de lluvia ácida, ¿sí? Pero bueno, Profe, dime, eso hace que varíe el cambio climático, ¿verdad? ¿qué varía el La cambio climático? estación. Sí, ¿Me puedes hablar un el, poquito más duro que no te entiendo, por favor? Dime, Gerson. cuando va el cambio climático se debe a la acumulación de gases, pues que no tienen, que le afecta el equilibrio en la atmósfera. Tiene que ver el, el ciclo del carbono. Sí. No sé si llegaste tarde. Si alguien me quiere colaborar respondiéndole a Gerson, me gustaría mucho. ¿Nadie? Bueno.
Lo que yo les mencionaba acá en esta diapositiva es que lo que sucede es que acá abajo de la capa de ozono se hace disponible una capa de smog que es producida por el dióxido de carbono, por todas estas emisiones gaseosas que estamos causando nosotros los humanos y todo lo que mencionaba el video, la deforestación y todo esto. Se hace una capa de smog, ¿sí? Y lo que causa es un efecto invernadero. Este efecto invernadero lo que hace es, actúa como un invernadero. No sé si tú has entrado a un invernadero que entras, inmediatamente se siente un calorcito todo rico. Lo que sucede es que llegan los rayos solares y pues se reflejan, rebotan y pues al rebotar la idea es que salgan del planeta Tierra, ¿sí? Pero pues como está esa capa de smog, ese rayo de luz llega, pues refleja, choca acá con la capa de smog, choca con la Tierra y mantienen un constante choque, ¿sí? Nunca va a salir. Entonces, por eso es que está aumentando el clima en la Tierra. Se hace disponible toda esta capa de smog, llegan los rayos solares, no pueden salir y por eso se está calentando la Tierra, por eso está sucediendo el deshielo y todo eso, ¿sí? Bueno, continuando, pues procedemos a hablar del ciclo del oxígeno. Y pues el ciclo del oxígeno es también muy fácil, también tiene que ver mucho, o es similar al de ¿al de la qué? Al del carbono, ¿sí? En este caso, pues lo que podemos ver acá es que siempre pues va a intervenir en la fotosíntesis, como lo digo acá. Y pues lo que sucede es que las plantas absorben dióxido de carbono y van a liberar oxígeno. Al liberar oxígeno, pues se va a conformar una capa de oxígeno en toda nuestra atmósfera, que es ese oxígeno que nosotros constantemente estamos respirando. Aparte de que ese oxígeno se hace disponible en la atmósfera, se hace disponible para la capa de ozono. El ozono se conoce como O3, ¿sí? Se transforma como O3, acá como les indico. En la atmósfera, pues el O2 reacciona con el oxígeno atómico, es decir, con átomos de oxígeno solitos, y forma O3, ¿sí? De 2 oxígenos se pasan a 3 oxígenos y a partir de ellos se forman la capa de ozono. La capa de ozono, yo me la imagino, ¿no? Como una red de estas para pescar, ¿sí? Pues debido a los dobles enlaces que se forman entre oxígeno y oxígeno, ¿sí? Entonces se forma toda una red en la cual pues esa capa de ozono va a protegernos de los rayos UV. Lo que sucede ahora es que con tanto químico que estamos usando, estamos, por ejemplo, los aerosoles y todo esto, lo que sucede es que se está rompiendo esos dobles enlaces entre oxígenos y se está formando los huecos en la capa de ozono. Y por eso pues llegan los rayos UV, aparte de que no pueden salir de la Tierra porque tenemos esta capa de smog, entonces nos estamos enfermando nosotros de cáncer de piel. Y no solo nosotros, seguramente muchos animales estarán sufriendo debido tanto a la capa de smog como a la ausencia de la capa de ozono, ¿sí? Bueno, pues el oxígeno se hace disponible para los animales, lo utilizamos en nuestra respiración y también se hace disponible en el agua. Yo creo que algunos de ustedes han tenido peceras y lo más importante que les dice la persona que les vende el pescadito, mantenga el agua oxigenada. ¿Cómo se mantiene el agua oxigenada? Con movimiento, ¿cierto? Por eso estas peceras mantienen como haciendo burbujitas, esas peceras como más caritas, por decirlo así, mantienen haciendo burbujitas, por lo que necesitan oxigenar el agua, pues para que los animales que viven en el agua lo puedan absorber y además de que no se llene de contaminantes el agua o de bacterias anóxicas. Yo con ustedes por allá comenzando clase de biología, les hablé de que era aerobio o anaerobio. En este caso, las bacterias anóxicas o anaerobias son esas que causan contaminación en el agua, la mayoría, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo más importante. Lo liberan las plantas, se hace disponible en la atmósfera, lo absorbemos los animales, se hace disponible en el agua, también lo absorben los animales y así nosotros hacemos intercambio de dióxido de carbono, las plantas pues absorben ese dióxido de carbono y así. Por eso les indico que está estrechamente relacionado con el ciclo del carbono y pues importantísimo que forma la capa de ozono, ¿sí?
Este ciclo es uno de los más facilitos prácticamente. Ahora sí, pasamos a hablar del ciclo del nitrógeno. En este caso, pues en las plantas y los animales, todos nosotros requerimos nitrógeno para la síntesis de amoníaco. El amoníaco es básicamente la orina, ¿sí? O pues el amoníaco pasa a conformar la urea, que la urea es lo que sale en nuestra orina, ¿sí? El amoníaco es uno de los principales compuestos químicos que nos va a ayudar a nutrir o a mantener estable nuestros riñones, ¿sí? Y pues lo necesitamos para formar proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces recuerden por allá en esa partecita cuando yo les mencioné la estructura del ADN, ¿cierto? El ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Ácido nucleico que tenía gran cantidad de nitrógenos, fósforos, carbonos y oxígenos, ¿cierto? Entonces el nitrógeno es importantísimo para que nosotros produzcamos ADN, a partir del ADN generemos aminoácidos y a partir de los aminoácidos generemos proteínas, ¿cierto? Y pues las plantas lo van a extraer del suelo, también el nitrógeno se hace disponible en el suelo y lo van a obtener, lo van a hacer disponible para los animales que consumen las plantas. En general, lo que sucede es que el nitrógeno, como les dije por allá en la diapositiva de la atmósfera, va a estar en estado gaseoso, ¿sí? Muchas bacterias se conocen como bacterias nitrificantes o asimiladoras de nitrógeno, cogen este nitrógeno gaseoso y lo convierten en amoníaco, ¿sí? Al convertirlo en amoníaco lo hacen disponible en el suelo. Y al hacerlo disponible en el suelo, va a estar de una manera asimilable para las plantas, es decir, que las plantas van a poder asimilar ese nitrógeno que estas bacterias han dispuesto en el suelo, ¿sí? Y pues las plantas, como ya les mencioné, lo van a hacer disponible en sus hojas, los herbívoros en su cuerpo y los carnívoros también, al consumirse cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, esto es lo primordial, esto es importantísimo, las bacterias nitrificantes, porque son las fijadoras de nitrógeno. Y si ustedes son curiosos, pues busquen bacterias fijadoras de nitrógeno y qué le sucede a una planta cuando no tiene nitrógeno, cuando tiene ausencia de nitrógeno. ¿Sí? Estas bacterias fijadoras de nitrógeno o nitrificantes se conocen en general como del género Rhizobium. Los que vieron biología conmigo ya saben que es un género y que es una especie, ¿cierto? Pertenecen al género Rhizobium y estas bacterias van a establecer una asociación simbiótica con las raíces de las plantas conocidas como las leguminosas. Las leguminosas son todas estas planticas que producen a manera de fruto como una vaina, como un fruto alargado, de este tipo, como una arvejita, se los voy a dibujar por acá. Me disculpan los dibujos que son como medio chonetos los míos. Un fruto un poco alargado, ¿cierto? Y dentro de ese fruto van a estar las arvejitas, ¿cierto? O las habas, o el frijol, ¿cierto? Todas estas plantas van a ser leguminosas, cosa que si yo les pongo en el parcial cuáles son las plantas leguminosas y entre las opciones les pongo arveja, pues ya saben qué poner, qué señalar, ¿cierto? Las que tengan este fruto. Como acá les digo, el frijol, la arveja, el haba, todas estas plantas que tienen ese tipo de fruto. Y pues esto lo hace, estas bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que hacen es disponer el nitrógeno en el suelo, haciéndolo más fácil o haciendo que la planta pueda asimilarlo más fácilmente, ¿sí? Y por lo tanto, pues la planta pues tiene su nitrógeno y puede sobrevivir bien ahí. Por eso, ahora es que yo entiendo por qué la alternancia acá en el Valle del Sibundoy del maíz, ¿cierto? Con la arveja, ¿cierto? El cultivo de maíz con el cultivo de arveja. Lo que hacen los cultivadores, los campesinos, los indígenas,
siembran su arvejita. La arveja es una planta que ayuda a fijar nutrientes en el suelo gracias a esta asociación simbiótica con las bacterias, ¿cierto? Entonces la arveja tiene su asociación simbiótica, no era, es frijol acá lo que siembran, ¿cierto? Entonces, tienen acá su asociación simbiótica, ponen la arveja, se dispone nitrógeno en el suelo, ya después se quita el cultivo de arveja o de frijol y se pone inmediatamente después el cultivo de maíz, ¿cierto? Entonces lo que hacen las leguminosas es dejar nutrientes en el suelo disponibles para otros cultivos, ¿sí? Por eso yo entiendo que acá hay como una alternancia entre cultivo de maíz y cultivo de frijol, ¿sí? Eso pues es lo importante en cuanto a la producción de estos cultivos. Permítanme, hago acá una cosita que a veces se me pierden los controles y ya, listo. Y pues continuando con el ciclo del nitrógeno, pues este ciclo pues es importante porque, o no es, bueno, sí es importante, pero dentro de este ciclo suceden 4 fases importantes, en las cuales la primera se llama incorporación, la segunda se llama amonificación, la tercera nitrificación y la cuarta desnitrificación, ¿sí? En este caso, las plantas y los animales en la fase de incorporación van a, como lo dice la palabra, incorporar o asimilar nitrógeno en su cuerpo, ¿cierto? Y pues luego este nitrógeno va a retornar al ambiente o va a devolverse al ambiente a través de los productos de desecho. En este caso va a salir en la urea, ¿sí? En la orina. Ya les había mencionado que nosotros en nuestra orina sale mucho nitrógeno, ¿sí? Y pues ese olor característico de la orina es ese exceso de nitrógeno que sale allí, ¿sí? En cuanto pues a la amonificación, sucede que pues los descomponedores van a coger esos organismos muertos, ¿sí? O por ejemplo esos desechos, esa orina, ¿cierto? La van a convertir en, o- en, en compuestos de amonio, ¿sí? Cogen estos desechos del amoníaco o de la urea, ¿cierto? Y lo van a volver compuestos de amonio, es decir, lo van a convertir en NH4, ¿sí? Y en este caso, la nitrificación, lo que sucede es que ese NH3 y ese NH4 es transformado en nitratos por parte de estos organismos descomponedores. Es decir, le quitan los hidrógenos y le ponen oxígenos, ¿sí? Y estos nitratos pues se van a hacer disponibles en el suelo y de alguna manera siguen siendo descompuestos, ¿cierto? Sucediendo la desnitrificación. Es decir, que ese nitrógeno retorna a la atmósfera a manera de gas, N2, ¿cierto? Es decir, que ya este nitrógeno a todos estos nitrógenos que están en el suelo, se le van a quitar todos estos acompañantes, ¿cierto? Como el hidrógeno y el oxígeno, y se van a unir de a dos nitrógenos. Tan pronto se unen de a dos nitrógenos, se convierten en un gas, ¿cierto? Y retornan, pasan del suelo a la atmósfera. Eso es lo que sucede básicamente con el ciclo del nitrógeno. Y pues ahora pasamos a hablar del ciclo del fósforo, que también este ciclo es importantísimo para que lo podamos asimilar, no solamente lo podamos asimilar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque ya les dije que en nuestro ADN tenemos gran cantidad de fósforo, ¿cierto? Que estos fósforos ayudan a la unión entre bases nitrogenadas, ¿cierto? O bases nucleicas. Y pues además es importante para nosotros los seres vivos por la formación de ATP. Recuerden que yo les había hablado del adenosintrifosfato, que por ahí alguien en una de las primeras clases me había dicho el ATP es la molécula de la energía, ¿sí? Entonces el fósforo es importante para que nosotros tengamos ADN, ARN y además energía, ¿sí? En este caso, pues se va a encontrar generalmente en el suelo. Ya no es un nutriente de tipo gaseoso, sino que es un nutriente de tipo sólido, ¿cierto? Y se va a encontrar en el suelo y va a conformar o va a ser parte de las rocas,
¿sí? Y estas rocas se van a conocer como sales fosfatadas, ¿sí? Esas generalmente son rocas que tienen gran cantidad de fósforo, ¿sí? Son como, uno las ve como con gran cantidad de sal, ¿sí? Estas tengo entendido que se encuentran mucho cercanas a los volcanes, ¿sí? Pero bueno. Y pues lo que sucede con el fósforo es que cuando ocurre un proceso de erosión en el suelo, estas rocas conocidas como sales fosfatadas van a emerger, ¿sí? Como que salen del fondo del suelo, digámoslo así, y emergen a la superficie del suelo. Y al estar disponibles en la superficie del suelo, la lluvia las lava, ¿cierto? Y al ser lavadas van a haber liberación de gran cantidad de átomos de fósforo, ¿sí? Y pues al ser lavado, ¿cierto? Se va a hacer disponible en el mar o estas gotas de agua, los ríos y todos estos, los van a llevar, los van a transportar al mar, lo van a llevar y se va a depositar en los sedimentos, ¿sí? Estos sedimentos, pues este fósforo se va a hacer disponible en el fondo del océano, prácticamente. Y en este caso, las plantas de los cuerpos de agua, ¿sí? Las plantas chicos, perdonen un momentico, que estoy como muy mal de la voz. Listo, chicos. Entonces, se va a depositar en los sedimentos. Ah, no, estaba acá en uno de las plantas, ¿sí? Las plantas acuáticas, ¿sí? Que se encuentran en el fondo de los cuerpos de agua, ya sea en el océano o de pronto en los cuerpos de agua dulce, las van a obtener del suelo, ¿sí? Se van a hacer disponibles en el suelo, las plantas van a absorber agua y de allí pues los van a hacer asimilables, ¿sí? Eh, Ay, bueno, acá creo que me fui por el otro lado, pero bueno, era de acá para acá, ¿sí? Los animales, pues ya saben, lo obtienen del agua y lo asimilan a sus tejidos animales y vegetales, ¿sí? Para nuestro ADN y todo esto. Bueno, todo esto sucede, se transporta al mar y pues el fósforo puede pasar a la tierra cuando los peces son consumidos por animales terrestres, ¿sí? Los peces son uno de los animales que tienen mayor cantidad de fósforo porque pues al hacerse disponible el fósforo en el suelo, pues este va a poder ser consumido por todos estos peces que mantienen como picando o comiendo en el fondo del suelo, ¿sí? Comen así, están picando. Yo supongo que ustedes los han visto como a veces comen los peces, no solamente comen de la superficie del agua, sino que comen del fondo, del cuerpo de agua. Y por eso es que yo les decía que la mamá les decía, mi hijo, comas el pescado que es rico en fósforo, ¿cierto? Y ya saben para qué necesitamos el fósforo. Y para los que sean curiosos, busquen más allá de por qué necesitamos el fósforo en nuestro cuerpo. Y pues también se hace disponible en el suelo a través del excremento de las aves, este famoso guano, ¿cierto? Los que han tenido gallinas o bueno, trabajado con la producción de huevos, no sé, han utilizado mucho este guano, ¿cierto? Para fertilizar suelo, ¿cierto? Y esto pues les va a ayudar a tener sus plantaciones, ¿cierto? Y aparte de estas plantaciones, pues van a poder alimentar con ese guano algunas especies de animales que pues como lo saben es rico en fósforo y estos peces, perdón, van a hacer, poder ser alimentados con este guano, pues ya que lo necesitan tanto este fósforo, ¿sí?
Y pues ya el fósforo vuelve a retornar al medio a partir de los desperdicios industriales también, que pasan a convertirse en un contaminante. También todos estos procesos industriales de producción de X o Y bien para la humanidad, digámoslo así, pues va a hacerse disponible por tantos desperdicios en general sólidos que también va a pasar a convertirse en un contaminante y el fósforo llega a ser uno de los principales contaminantes del agua. Para los que sean curiosos y me quieran complementar la clase, que me indiquen cuál es el exceso de qué nutrientes pasa a ser un contaminante en el agua, la ausencia de qué nutrientes pasa a dañar, no sé, la fisionomía o la supervivencia de las plantas. ¿Cierto? Que entonces que la planta se puso amarilla, le falta algo, que la planta se puso morada, le falta algo o tiene exceso de algo, ¿cierto? Entonces en este caso podemos ver que los excesos de los nutrientes son malos hasta el punto de llegarse a convertir en contaminantes, ¿sí? Entonces necesitamos de los nutrientes, pero necesitamos de los nutrientes a ciertos niveles, para que lo tengan muy en cuenta. Y pues acá volvemos a hablar, o en una, una imagen, la verdad fue la única, está bien, no sé, bien con ese poco de, no sé, de rayas, pero fue la única como la más entendible que encontré, ¿sí? Mm, Entonces hablamos de las rocas fosfatadas, ¿cierto? Que de alguna manera emergen y estas al emerger, pues cae lluvia y ese fósforo se hace disponible en el suelo, ¿cierto? Lo asimilan las plantas, lo asimilan los animales, se hace disponible en el suelo a partir de la orina, ¿cierto? De la urea, ¿cierto? Y esto, al disponerse en el suelo, va a continuar con la formación de rocas fosfatadas, ¿cierto? También hablamos de que se hacía disponible en el suelo en el mar, ¿cierto? Al ser transportado por agua. Y pues lo van a consumir muchos peces, ¿cierto? Entonces, eso es lo que básicamente sucede con el ciclo del fósforo, ¿sí? Lo mismo que ya hemos hablado, sino que en este caso ya no es un nutriente de tipo, un nutriente de tipo atmosférico, sino que es un nutriente de tipo del suelo, por decirlo así. Me disculpan el sonido, pero no sé qué es lo que está pasando. Bueno, continuando con el ciclo, hablamos ahora del ciclo del azufre. Ahora sí, vamos a hablar de qué es lo que sucede con el agua, ¿cierto? Con el agua no, perdón, con el azufre. Entonces nos quedan 6 minutos, voy a tratar de mencionarles esto rápidamente. Nos quedan 6 minutos acá en la videoconferencia, ¿no? Se los menciono rápidamente y dejamos la clase hasta ahí, bueno. Entonces tenemos las principales fuentes del azufre son la roca volcánica o las erupciones volcánicas, ¿sí? Este azufre pasa, como lo vimos en el video, se hablaba de CO2, pero también acuérdense del volcán generando la erupción, pasa a la atmósfera, ¿sí? Sale del interior de la Tierra, ¿cierto? Y pasa a la atmósfera en este gas que emiten los diferentes volcanes, ¿sí? Y pues pasa a manera de H2S y de SO2. Este es como el más importante o el que más se hace disponible en la atmósfera, ¿sí? Y pues lo que pasa en zonas inundadas, las bacterias, ¿cierto? Anaerobias también emiten estos compuestos. Por eso yo les hablaba de las bacterias anaerobias que son altamente contaminantes. Estas consumen, digamos, que haya un río o una zona inundada contaminada y entonces asimilan todo este montón de azufre y lo emiten de alguna manera a gas y pasa a conformar el depósito de azufre a la atmósfera, ¿sí? Y pues en general la mayor parte del azufre de la Tierra va a estar almacenado en las rocas, ¿cierto? Como sales de sulfato. Y pues van a estar enterrados en general en los sedimentos del océano, ¿sí? Pero pues va a salir a la atmósfera a través de las bacterias y de los volcanes. Esto de manera natural, pero nosotros también en todas estas emisiones de gases que estamos produciendo, también estamos haciendo que ese depósito atmosférico de azufre sea aún mayor, ¿sí? En este caso, pues el azufre que se hace disponible en el suelo
En este caso, debido pues por la misma producción de estas bacterias, en algunos casos lo hacen disponible en el suelo. Sucedió también por la descomposición atmosférica y también está muy presente en los abonos de origen animal, ¿sí? Y pues estos residuos o estos depósitos de azufre en el suelo va a pasar a las plantas, lo mismo, en el uso de fertilizantes, ¿cierto? Y estos minerales de desgaste de las rocas, que generalmente son fertilizantes utilizados a partir de algunos desgastes de rocas, pues para hacer disponible azufre en el suelo, ¿sí? Y pues los sulfatos van a ser absorbidos por las plantas y por los organismos, que pues los van a ir a incorporar a sus moléculas orgánicas, los van a asimilar en su cuerpo y pues luego los animales, lo mismo, los herbívoros consumen estas plantas, van a asimilar el azufre, los carnívoros, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues va pasando a través de la cadena alimentaria, ¿cierto? Y pues en otro sentido, también el azufre del suelo se va perdiendo por filtración, escorrentía y erosión. Como ya les he mencionado, el agua tiene un proceso en el suelo, cuando cae, pasa a través de los poros del suelo por filtración, por escorrentía y suelos que no tienen una buena estructura, a causa del agua va a ser erosionado, cosa que va a ocurrir un lavado de este azufre, ¿sí? Entonces, como lo veíamos acá, como se los mencionaba, el azufre se va a hacer disponible en la atmósfera a partir de las emisiones de los volcanes y de las bacterias que se encuentran en cuerpos de agua, ¿sí? Además, se va a hacer disponible todas estas plantas de tratamiento de lo que sea, ¿sí? Que van a emitir gran cantidad de gases y van a hacer disponible este SO2 y SO4 a la atmósfera, ¿sí? El oxígeno que emiten las plantas pues va a pasar a conformar también todas estas moléculas oxigenadas, por decirlo así. Y del mar también van a salir estas sales marinas con SO4, ¿cierto? Que van a ser levantadas por el viento. Y acá pues tenemos en el suelo, tenemos gran cantidad ¿de qué? De producción de azufre, ¿sí? Y de disposición de azufre que pues va a salir a través de los pozos petrolíferos y las minas, ¿cierto? También va a ser absorbido por las plantas y va a haber también, va a ser dispuesto también por la misma descomposición orgánica. Lo que preguntaban, o lo que preguntaba Joana, era que pues esta alta disposición, la gran cantidad de disposición de azufre se va a hacer disponible en la atmósfera, se va a condensar con las moléculas de agua y cuando las moléculas de agua o cuando estas gotas de agua están muy cargadas de azufre, ocurre lo que es la lluvia ácida, que creo que acá una o dos veces ha llovido y pues ha generado daño en plantas, en cultivos, en la ropa, en los tejados de las casas, etcétera, etcétera, hasta creo que daños en la piel de las personas, ¿cierto? Entonces, todo esto es importante porque siempre por allá una de las leyes de la ecología que yo les decía, que todo regresa, ¿cierto? Entonces, vean que de alguna manera todo lo que nosotros contaminamos o todo lo que nosotros hagamos nos va a regresar. Bueno, chicos, entonces dejemos la clase hasta aquí. Nos vemos, pues voy a ver, es que nos falta como cositas y pues nos queda tiempo. Nos falta temita, de pronto el viernes voy a ver, yo les comento, tenemos clase. Pero bueno, entonces dejemos hasta aquí y pues espero tengan un buen día. Bueno, chicos, Vale, profe, muchas gracias. bueno, que estén muy Gracias, profe. Buen día para todos, chao.